Bueno, aunque siguen entrando, vamos a empezar porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, bueno, en la clase pasada vimos la distribución binomial, nos quedamos justamente en hacer un par de ejercicios. Hoy ustedes van a hacer unos ejercicios por su cuenta, entonces en la segunda parte de la clase vamos a trabajar en grupo para que hagan esa pequeña tarea, ¿no? Entonces tenemos nuestro Excelito de probabilidad que hicimos en la clase pasada, vamos a ir hacia él, entonces me voy a colocar en ese Excel y también teníamos nuestro Excel de las distribuciones de probabilidad de quiero ver si eran estos. Ahí está, ¿no? Este fue lo que hicimos, ¿no? Entonces también les voy a mandar la liga para que ustedes la tengan. Este es de la distribución de probabilidad y este es el otro que habíamos estado trabajando, nuestros Exceles pizarras que quedan ahí guardados para siempre. Bueno, entonces habíamos estado viendo la distribución binomial y hablamos de cómo usábamos esto, hicimos un par de ejercicios y lo único que nos quedó por contar un poquito es la distribución, esta segunda, ¿no? Que nosotros vamos a tener siempre una distribución que nos permite asociar a valores de X, por ejemplo, cuando X vale K, éxitos, ciertos niveles de probabilidad, ya sea probabilidad exacta o probabilidad acumulada. Eso nos dan las funciones de probabilidad. Pero hay algo que se llama distribución inversa, que nosotros, que nos va a permitir encontrar cierto número de éxitos a partir de cierto número de intentos y ciertas probabilidades, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros lo que obtendríamos sería el número de éxitos. Esto es lo que se llama como la binomial negativa. También hay modelos estadísticos que se basan en la binomial negativa que tiene que ver con conteos, ¿no? Entonces nos permite predecir números de éxitos, ¿no? Entonces acá, si ustedes quisieran verificar, por ejemplo, 0,375, ahí está. Si yo tengo 3 éxitos y tengo una probabilidad de 0,375, me dice que eso está asociado a al menos un éxito, ¿no? Entonces, ahí es como nosotros utilizaríamos esta. Para el caso de la binomial lo vamos a usar muy poco, pero para el caso de la normal ya verán que sí. Entonces, vamos a continuar con otras distribuciones. Esta la vamos a ver muy poco. Uno de los asuntos que no está padre de esta función de la binomial es que solo nos da, si ustedes se fijan, por ejemplo, si yo me pongo en la probabilidad, pensemos, de acuerdo a este grafiquito que nosotros ya teníamos. En este caso, veamos los azulitos. Los azulitos tenían una probabilidad de 0,5 y 20 intentos, ¿no? Entonces, si yo me coloco, por ejemplo, por acá, como en 0,15, ¿no? En una probabilidad de 0,015, más o menos, si ustedes ven, me dice que es 8, ¿no? O sea, solo me da, en este sentido, solo me da este valor y no me da este. Solo va a dar el primer número. Pero cuando nosotros tenemos esto, como estamos viendo aquí la probabilidad, esto al ser una probabilidad inversa, solo nos da la primera respuesta, pero si ustedes ven, por ejemplo, aquí a cada nivel corresponden 2 valores de X, ¿no? En este sentido, esto no es una función, porque si nosotros le diéramos la vuelta, no cumpliría con las propiedades de una función, algo que ustedes tendrían que haber visto un poquito en estadística 1, ¿no? De cuáles son, cómo se pasa de conjunto a funciones y cuál es el concepto de una función. Entonces, aquí lo que nosotros vemos es que, por ejemplo, a cada valor de a cierto nivel de probabilidad, pues pasa 2 veces por los valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean 2. Entonces, acá siempre nos va a dar el primero.
¿no? Eso es algo, es una cuestión que sucede en esta. También aquí vamos a ir viendo también otras calculadoras en internet, y acá también está esta otra calculadora que les puede servir porque es todavía más fácil. Veamos de nuevo nuestro ejemplo, que tirábamos 3 monedas y cómo se hacía la distribución. Si ustedes ven, ya nos da el histograma. Este es el histograma igualito al que nosotros hicimos. Le estoy diciendo 3, tiro 3 y tengo acá la probabilidad de éxito, le denominan pi. Es a veces normal ver pi como probabilidades, ¿no? Yo utilizo la P porque es lo que ocupa Moore y Mendenhall, pero también en algunos libros de estadística ustedes van a ver que esta probabilidad se representa con la letra griega pi, ¿no? Por otro lado, entonces acá yo ya puedo, acá una ventaja de esta calculadora es que ustedes le pueden decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que yo me saque más de dos águilas? Me dice 125 y hasta me pone así el colorcito. ¿Cuál es la probabilidad que yo me saque menos de 2 águilas? Y entonces ya me marca, entonces esto significa que 0 y 1. ¿Y cuál es la probabilidad que yo tenga entre 1 y 2 águilas? Entonces, inclusivos, y aquí está, son 2. Entonces me marca acá y entonces aquí ya me dice que es 0.75. Entonces esta calculadora también, en general las calculadoras de este sitio me gustan un montón, creo que son las más intuitivas y además tienen el elemento gráfico que las hace muy, 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 muy fáciles de utilizar, definitivamente, y no vamos a ver las tablas, ¿no? Porque pues primero, abriendo ya tantas calculadoras en la vida, no vamos a ver las tablas, pero si ustedes quieren revisar en Mendenhall, viene explicadísimo paso a paso cómo utilizar las tablas y trae en anexo, en el libro, viene en anexo todas las tablas por si ustedes quisieran repasar eso, ¿no? En este caso no lo haremos porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero además, pues ya vivimos en la era moderna donde tenemos un montón de calculadoras. Las tablas eran porque no teníamos acceso a estas cosas, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Bueno, entonces me voy a ir a la diapositiva. Solo les voy a contar así rapidísimo de la Poisson. No la vamos a ver como distribución, pero sí, solo para que se acuerden, esto ustedes tendrían que haberlo visto en estadística 1. La Poisson tiene esta fórmula. La Poisson y la binomial en algunos lados van a coincidir, sobre todo cuando la binomial tiene muchos intentos y probabilidades muy chiquitas, se va a poder aproximar a una Poisson. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos acá es la Poisson es una distribución que también sirve para ver el número de eventos, pero en este caso nosotros no tenemos probabilidades de éxito y probabilidades de fracaso, sino simplemente tenemos alguna información que nos permite encontrar una media que nos dice en promedio cuántas veces sucede un evento en cierto lugar específico durante un periodo específico, ¿no? Este tipo de distribución sirve para las variables de tipo conteo, que en este caso podría ser, por ejemplo, cuántos accidentes podemos ver en una esquina durante un periodo específico, se utiliza muchísimo en epidemiología, en las ciencias de la salud, porque pues imagínense cuántos accidentes pueden suceder en una carretera. Todo este tipo de cosas se puede hacer con la distribución Poisson. La distribución Poisson tiene una característica muy particular y es que la media mu es igual a la varianza. Aquí como que no se ve porque se me olvidó. Aquí la media mu es igual a la varianza y por tanto la distribución estándar es igual a la raíz de esa media, ¿no? De alguna información que nosotros ya tengamos antes, ¿no?
Y entonces solamente depende de este parámetro. K es un valor dado, ¿no? Y el valor E, este número E es un valor, el número de Euler, que es un número irracional. Entonces, solo para que ustedes se acuerden, de esta no vamos a hacer demasiado repaso, pero si ustedes se acuerdan, en ese primer examen de conocimientos, les preguntaba yo que si lograban, solo les preguntaba qué distribución seguía el número de likes que conseguía una persona en cierto periodo de tiempo. Entonces, eso se distribuiría como una Poisson por las características. Pero como ya les dije, y como les voy a enseñar después, hay un grupo de conexiones entre todas las distribuciones, específicamente también en la medida en que aumentamos el tamaño de la muestra, tanto la Poisson como la binomial se van a ir pareciendo cada vez más a la normal, y esto lo vamos a ver claramente después, cuando ya estemos viendo el teorema del límite central. Bueno, vamos a pasar a la distribución normal. Entonces, la distribución binomial es una distribución discreta. Es discreta porque yo sí tengo el número de intentos, o sea, yo sé exactamente el número de éxitos que puedo tener, y por tanto, los valores de X siempre van a ser valores discretos, ¿no? Voy a tener cierto número de éxitos, cierto número de fracasos, porque nadie tiene un medio éxito o un medio fracaso, ¿no? Sino que es así, ¿no? Un poco tajante. En cambio, cuando nosotros tenemos distribuciones donde los valores de X son completamente continuos, lo que vamos a tener es que en estos valores continuos no vamos a poder establecer justamente el valor específico por aquello que dijimos que es completamente continuo, y que entonces le vamos a seguir agregando ceros y ceros y ceros, y que por lo tanto nosotros vamos a describir esa función como una curva suave, ¿no? Porque va a ir cambiando a lo largo de todos los valores de X, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener son áreas, y esto es lo que se llama una función de densidad, ¿no? Entonces, estas funciones de densidad nos dibujan una área debajo de la curva. Entonces, nosotros ya sabíamos, ¿no? Porque lo vimos hace 2 clases, que no vamos a poder encontrar la probabilidad de un valor específico. Ese va a ser exactamente 0, porque no es un valor muy, muy, muy pequeño, o si no, es un valor igual a 0. El área debajo de la curva total va a ser igual a 1. Si yo sumo todo el área, toda esa área va a ser igual a 1, y voy a poder encontrar intervalos, ¿no? Intervalos. A veces lo que vamos a poder hacer es que nosotros vamos a decir, bueno, si quiero saber si me saco un valor específico, a veces lo que se hace es realmente, por ejemplo, si yo quiero la probabilidad de 5, lo que vamos a hacer es la probabilidad que esté entre 4.51, ¿no? Y 5.49, ¿no? Así como que si fuera la nota, como ustedes sacarían su nota final, ¿no? Eso lo vamos a hacer después. Listo, entonces hay un montón de distribuciones que son continuas, ¿no? Nosotros vamos a ver solo 4 distribuciones continuas: la normal, la distribución t-student, la distribución chi cuadrado y la distribución f. Esas van a ser las 4 distribuciones que nosotros vamos a ver, pero sin duda la más importante de todas es la normal, ¿no? Vamos a tener un montón de diferentes tipos de variables aleatorias. ¿Y cómo vamos a escoger cuál función le queda? Pues hay ciertas características, de nuevo, que no nos va a ir diciendo. Vamos a tratar de elegir un modelo de probabilidad que se adapte bien a los datos y que nos permita tomar las mejores inferencias posibles utilizando nuestra información. Y una variable aleatoria continua muy importante, entonces, es la variable aleatoria normal. La normal es esta, ¿no? Esa es la fórmula de la normal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros utilizamos la calculadora, cuando utilizamos las tablas, lo que estamos haciendo es integrar esta bonita función, ¿no? Esta función tan simple que está acá, esta es la función de la normal.
Si ustedes ven, aquí de nuevo está el número de Euler, ¿no? Que es este 2.71. Esta, para cuando nos veamos en sociodemografía, este número E volverá a ser importante y es justamente el que le da esta partecita de acá. El pi, que si ustedes saben, es una cosa que nosotros vemos cuando vemos los círculos, y esto pues es para darle esta forma de circunferencia acá. Y en realidad acá, y quizás se ve mejor en la siguiente diapositiva, en realidad lo que tenemos es que esta función de la distribución normal, así que se ve muy fea, pero bueno, este valor nosotros sabemos que es un valor específico, ya sabemos que hay hasta día de pi, entonces que es 3.1416 y que van sacando más números. El número de Euler también es un número irracional, de estos que también se van encontrando cada vez más números asociados a él. Entonces, estos valores, por más que sean raros y feos, son unos valores específicos. Entonces, estos no son parámetros. Entonces, ¿cuáles son los parámetros de la distribución normal? Pues no va a ser el 1 porque el número es un valor específico, el 2 tampoco, esto es X, entonces eso es el valor de X, y acá entonces lo que vemos es que marqué el que no era. Ahí. Sigma. Entonces, los parámetros de la distribución normal van a ser la media y la desviación estándar, ¿sí? Y si ustedes ven acá, esta partecita de acá, quiero que la vean muy bien. No vamos a volver a esta fórmula porque es bien fea, pero sí me gusta que un ratito sí la veamos. ¿Esto qué es? A X le quito la media y la divido por la desviación estándar. ¿El valor Z? Exactamente, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener una distribución que se va a llamar Z, una distribución normal que se va a llamar Z, que es muy popular porque al nosotros ya quitarnos esta parte de acá, imagínense el trabajo que nos quita cuando yo le pongo Z, poder usar esta función. Entonces, es una función muy, muy, muy utilizada porque Z tiene una característica particular, que mu vale 0 para cualquier valor de z, y la desviación estándar vale 1, ¿no? Porque ya todo queda en términos de desviaciones estándar. Entonces, esta distribución normal, esa es la distribución normal estandarizada, que se llama z, y que tiene esta característica, y eso lo hace como mucho más universal, y esta distribución Z es la que más utilizamos en las calculadoras porque nos permite a nosotros rápidamente poder utilizar la distribución normal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a tener X, que lo vamos a pasar a Z, y entonces ya con estos valores de Z, nosotros vamos a encontrar las probabilidades de Z asociados a los valores de Z, y luego de encontrar eso, entonces decimos, bueno, yo puedo decir entonces que esas son las probabilidades de X, ¿sí? Ese es como el proceso intermedio que hacemos. Pero bueno, entonces lo que nosotros vamos a tener es que los parámetros necesarios son mu y la desviación estándar, ¿sí? O sea que si ustedes ven que en un ejercicio se les dice que tienen mu y la desviación estándar, pues ya saben más o menos por dónde andan, ¿no? ¿Cómo son las familias de la distribución que estamos utilizando? A diferentes valores de mu y de la desviación estándar, nosotros vamos a encontrar, se me está yendo la voz, vamos a encontrar diferentes distribuciones normales, porque de esos valores va a depender la forma de la distribución. Si mu es de cierto valor y sigma de otro valor, entonces la distribución, si bien todas tienen una forma de campana de Gauss, sí pueden ser ligeramente diferentes. Entonces, por eso se considera que tenemos familias de las normales, ¿no?
Entonces, me voy a quedar acá. Y me voy a ir a esta parte de la distribución. ¿Ah? ¿Por qué? No, gracias. A ver, ¿por qué se cerró? Y me voy a ir aquí a la parte de la distribución normal para que ustedes la vean. Entonces, la distribución normal es sumamente importante en el mundo porque hay muchísimas cosas que se ha comprobado que se distribuyen como una normal. ¿Qué cosas se distribuyen como una normal? Déjenme ver si tengo por acá mis ejemplos de la distribución normal. No, pues no lo borré. En esto de que ando haciendo resúmenes de los repasos, sí me queda igual. Entonces, lo que nosotros vamos a tener en este caso va a ser que las cosas, por ejemplo, muchísimas cosas en la naturaleza se distribuyen como una normal. Por ejemplo, los diámetros de los árboles, ¿no? Así como tienen una regularidad. Los pesos de los niños, ¿no? Por ejemplo, los pesos y las alturas de los niños. Yo me imagino que todos saben y quizás si no se acuerdan, si le preguntan a su mamá o si ven a alguien que ahorita tenga un bebé, todo el mundo sabe en qué percentil está, ¿no? El niño, ¿no? Entonces, todas esas cosas se distribuyen como una normal. En ciencias sociales es un poco menos, pero hay otra cosa que sí se distribuye como una normal y es que cuando nosotros tenemos todas las muestras posibles de una población, sus parámetros de la media y las sumas también se van a distribuir como una normal. Pero eso vamos a hablar después. Eso es un pequeño spoiler del teorema del límite central. Entonces, la distribución normal es súper poderosa, súper poderosa. Yo pensé creo que borré una gráfica que no tenía que haber borrado de la presentación. Ahorita se las busco. Y lo que ustedes van a ver es que la normal va a ser sumamente importante. Ya les había dicho un poquito de que buscaran el experimento de Galton para que ustedes vieran cómo de la binomial, en la medida que repetimos más un ejercicio binomial, este ejercicio binomial se va pareciendo más a la normal, ¿no? Entonces, la normal va a ser sumamente importante para toda la estadística porque todo va a tener, muchas distribuciones al final van teniendo muchísima relación con la distribución normal. En la medida en que nosotros aumentemos el tamaño de la muestra, cada vez estas distribuciones van a tender más hacia la normal. Entonces, lo que nosotros vamos a tener, y acá ustedes también lo tienen, es que tenemos acá dos partes en este Excel. Igual, de nuevo, la parte azulita a mí me da ciertos valores, pero hoy no de X, sino de Z. Y si quieren, acá le ponemos entonces F de Z, ¿no? Para que quede más claro. Entonces, lo primero que nosotros vamos a tener que hacer es hacer una transformación de nuestros valores de X hacia valores de Z. ¿Cómo vamos a hacer esas transformaciones? Pues haciendo los puntajes Z, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya le ponga los puntajes Z, entonces yo puedo utilizar una fórmula que es la distribución normal muestral y a partir de los valores de Z a mí me va a dar la probabilidad acumulada, ¿sí? Entonces aquí yo lo único que hice fue encontrar la probabilidad, si ustedes ven es la misma función que estoy utilizando, nomás que a uno le restó 1. Entonces lo que vamos a tener es que, y si ustedes revisan, por ejemplo, tabla Z, hacía esto mismo, ¿no? La probabilidad de Z también nos daba una probabilidad acumulada, ¿no? Ahí está, teníamos, y que nos decía que teníamos que hacer una tipificación. Casi todas las tablas de Z se ven de esta forma.
Entonces, ahorita nosotros vamos a utilizar mejor la calculadora de Excel porque ya somos modernos, ¿no? Y esta parte es para encontrar las probabilidades y esta parte es para encontrar los valores de Z específicos, ¿sí? Y también vamos a tener la calculadora de este sitio que les digo que me gusta y la calculadora inversa que nos va a dar los valores asociados a la probabilidad. Veamos estas, porque quizás a ustedes les guste más. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si ustedes ven acá, lo que tiene esta calculadora, no se ve, ¿lo ven más grande? No. No, Sí. no. Oh, sí. Ahí está. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es que tenemos, esta es la forma de la normal, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos la regla empírica? Que decíamos que, por ejemplo, que a una desviación estándar, voy a poner de la media, entonces, si yo pongo la... Creo que tenía que ser así. ¿Se acuerdan que la regla empírica nos decía que una desviación estándar estaba más o menos del 65% central de los datos? Si tenía más o menos forma de campana de Gauss. Entonces, eso nos decía la regla empírica, que había estudiado distribuciones que tenían forma de campanita de Gauss. Pero hoy que ya tenemos exactamente la fórmula, yo puedo encontrar el área que está entre -1 y 1, porque yo sé que esta función de acá, si ustedes no le mueven nada de acá, acá me está dando los valores de z. O sea que acá, independientemente de cualquier distribución que ustedes tengan, una vez que transformen todos los valores a valores z, se van a ver de esta forma. Entonces, a una desviación estándar de la media, yo sé que la media está aquí, es 0, está el 68% de los datos. Hoy lo puedo decir con certeza si asumo que esos datos se distribuyen como una normal. Si esta variable aleatoria x se distribuyó como una normal, yo puedo transformar esos valores x a valores z y por tanto, entonces a mí me queda la media centrada en 0, me queda la distribución normal en 1, digo, la desviación estándar, no distribución, la desviación estándar me queda en 1, y entonces a una desviación me queda el 68.27, porque tengo una probabilidad de 0.6827. No, gracias. A dos desviaciones estándar, tengo el 95.45, ¿sí? La probabilidad de que los valores tomen está en... ¿Ven cómo esa regla empírica, en realidad, estamos haciendo una operación muy parecida a la distribución normal estándar, ¿no? Porque ya estábamos pensando en términos de desviaciones estándar. Y a 3 desviaciones estándar está 99.73, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, esto es muy parecido a la regla empírica, nomás que hoy lo vamos a usar con mucho más flexibilidad, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos es que si yo voy a poderle poner ciertos valores de z, ¿no? Ciertos valores de z, voy a poder decirle, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que esté por arriba? ¿Cuál es la probabilidad que esté por debajo? ¿Cuál es la probabilidad que esté entre dos valores? ¿Cuál es la probabilidad que me deje las colitas? Nada más. Y así vamos a ir utilizando esta. Si no, también ustedes pueden utilizar esta de acá. Vamos a hacer un par de ejemplos, ¿no? Entonces,
¿Sí? Y siempre este tipo de ejemplos van a empezar con un supuesto, ¿no? Porque aquí sí vamos a suponer que tenemos una variable aleatoria que se distribuye como una normal. Entonces, suponga que las calificaciones de un grupo de alumnos y alumnas, alumnes, le vamos a poner, para que sea más fácil, que las calificaciones de un grupo de alumnos se distribuyen como una normal. Entonces, si yo digo esto, voy a necesitar los parámetros de la normal. Y la media es de 8 y la desviación estándar, como habíamos venido manejando, es de 1, ¿sí? Vamos a empezar con esos datos. Entonces, aquí ya tenemos, ¿no? Entonces, X se distribuye... Ay, ¿cómo saco el colochito? Si ustedes ven la tilde por ahí. Aquí. X se distribuye como una normal, vamos a decir, con media 8 y desviación estándar 1. O sea, esto que yo dije acá es esto, ¿no? Entonces, incluso nosotros podemos poner sea así el lenguaje matemático más nice, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que ya tenemos esa información y entonces vamos a hacer un par de preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno se saque menos de 6? Es decir, que deje la materia, ¿no? Tan, tan, tan. Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Nosotros, hagan de cuenta que vamos a tener voy a tener mis valores de X que voy a trasladar a Z, ¿no? Entonces, mi valor de X es 6, ¿no? ¿Cuál va a ser el valor asociado a Z en estadístico de Z de 6? Voy a poner esto acá, más centradito. Entonces, mi tipificación sigue siendo la misma que nosotros habíamos visto antes, ¿no? Que era esta de que nosotros le quitábamos los valores, espérenme, voy a buscar ese otro que hicimos porque ya habíamos pegado aquí en nuestro otro pizarrón que teníamos de estadística descriptiva, teníamos también nuestro valor de Z-score. Pero aquí lo tienen así. Yo lo quiero me lo voy a robar de otra materia. Y es así. El valor de Z está así. ¿Alguien me puede decir por qué no se copia? La verdad no sé. ¿Por qué no quiere ser robado? No quiere ser robado. Miren, estos compañeros que ustedes tienen, no les quieren prestar. Creo que tiene que subir la imagen, o sea, como si la insertara, ¿vale? Siempre solo hago copy-paste. Siempre me lo llevo de aquí para allá. Vamos a ver, dijo... Vamos a ver. Y yo como, necesito esto. Ahí está. Entonces, voy a decir, bueno, 6 menos la media, que es 8. Entonces,
No se asusten de tener valores negativos porque el valor negativo solo significa que estamos encontrando las probabilidades asociadas a algo que está por encima o por debajo de la media. En este caso, si es un valor negativo, lo que nos está diciendo es que 6 está por debajo de la media, ¿no? Y esto lo voy a dividir entre la desviación estándar, ¿no? Entonces, si yo hago ya esta operación acá, 6 menos 8, y lo divido entre 1, me da menos 2, ¿no? Y entonces yo voy a decir, me voy a ir para acá y voy a decir que se saque menos de 2. Entonces, yo con el dibujito voy a ver aquí claramente que lo que necesito es la probabilidad por debajo de 2, de menos 2, y la probabilidad sería 0.02, ¿no? Porque es lo que está por debajo de menos 2. Entonces, yo digo, la probabilidad de X menor que 6 va a ser igual a la probabilidad de Z menor que menos 2. Y esto, según tablas, es igual a este valor. Ah, que como. Ahí está. Entonces, acá también tienen esta calculadora que permite tanto acumular a la derecha como acumular a la izquierda, ¿sí? Si ustedes quieren acumular hacia la derecha, que sería entonces desde menos infinito hasta menos 2, le voy a poner aquí menos 2, y si ustedes ven, me da este mismo valor. Así es como se utilizaría esta de acá, ¿no? Ahí está. Entonces, esa sería la probabilidad de que un alumno se saque menos de 6. Entonces, ustedes también tranquilos, pero la verdad es que sus notas no se distribuyen como una normal. Entonces, para nada tienen forma de campana de Gauss. Más bien de una U invertida. Entonces, siempre es como no hay puntos medios, sino que son como muy extremosos. Bien, entonces vamos a ver entonces hoy cuál es la probabilidad de que un alumne hacemos nuestro esfuercito, pero a veces se nos va todo un proceso de socialización de más de casi 40 años. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumne se saque más de 8? ¿No? Vamos a ver. Entonces, de nuevo, vamos a hacer nuestro proceso de pasar de X a Z, ¿no? No más que hoy es 8, y entonces voy a hacer de nuevo la misma operación. 8 menos 8 es 0, ¿no? Entre 1, eso va a ser 0. Y acá esto a mí me va a permitir, entonces, que ustedes vean una propiedad muy importante, porque la distribución normal es completamente simétrica. Entonces, más de 8 significa above, y le tengo que poner un 0 acá. Miren, es 0.5, o sea, tiene el 50% de chances de sacarse más de 8, ¿no? Acá, digamos, en la distribución normal, el asunto del más y el menos y que se incluye o no incluye, no es tan excesivo como en la distribución binomial. En la distribución binomial lo que ustedes tenían es que teníamos que tener claro si incluía o no al valor, y decíamos igual o mayor o exactamente, y éramos como muy acá, ¿no? Muy específicos. Acá cuando estoy diciendo más de 8, puede ser 8.0000001, ¿no? Entonces, como que van a ver que no se hace tanta la especificación entre el mayor entre el mayor igual y el mayor que, y entre el menor y el menor que, en este caso, cuando nosotros estamos utilizando estos valores, ¿no? Entonces, la probabilidad de sacarse más de 8.00000000000000000, muchos ceros,
es 5, el punto 5, ¿sí? Voy a lanzar una encuesta para saber si esto quedó claro antes de que hagamos uno más complicadito. Pues, ¿sería posible repetir el cómo se sacó el resultado de tablas, por favor? Acá puse, dije, quiero que sea mayor que, le puse a Bob, le puse aquí 0, le di aquí. Ah, ok, gracias. También lo podríamos sacar acá, hoy acumulando hacia la izquierda, ¿no? Y le pongo acá 0 y me da 0.5. Hoy veamos cuál es la probabilidad de que se saque entre 6 y 8. Entonces hoy vamos a tener dos valores de Z. Ya sabíamos que este era menos 2 y este era 0, ¿no? Entonces, vamos a irnos acá y acá hay una opción para entre, ¿no? Entonces voy a poner el valor más chiquito, menos 2, y luego el valor más grande. Entonces ustedes ven, ahí está. Ahí está. Este sería mi 8 y este sería mi 6 en escala de X. Pero cuando los traslado a escalas de Z, se vuelven menos 2 y 8. Y 0, perdón. Y entonces, el área debajo de la curva entre estos dos valores es 0.477, ¿no? Entonces yo digo, la probabilidad de que X esté entre esos valores va a ser igual a la probabilidad a ver qué le pasa. Bueno. ¿Y cómo sacaríamos esto en Excel? Lo que nosotros podemos hacer de nuevo es una resta, ¿no? Entonces yo digo, esto va a ser igual a la probabilidad acumulada que está de 0 menos la frecuencia acumulada de menos 2. Entonces, si ustedes ven acá, frecuencia, la probabilidad acumulada de Z de menos 2 y de 0, voy a poner siempre el valor más grande primero y luego el valor más chiquito, porque si no, acuérdense que no hay probabilidades negativas, entonces siempre tengo que al área más grande restarle el área más chiquita, ¿no? Entonces, aquí lo que hacen estas fórmulas es acumularme. Entonces, voy a tomar esta primera y voy a decir, la de 0 es 0.5, ¿no? Sería 0.5 menos este de acá, 0.47. ¿Ven? Se puede hacer de las dos formas. Yo me imagino que les va a gustar más esta, pero por si en algún momento pues, necesitan volver acá, entonces van a encontrar esto, ¿no? ¿Todo bien hasta ahí? Voy a lanzar otra encuesta. Ay, mira, Rafa, una duda técnica. Em, o sea, aquí podemos calcular intervalos, pero existe la posibilidad de utilizar límites y aproximarnos a un valor específico.
Sí, pero por ejemplo tendría que ser eh, algo como de este estilo. Ok. O sea, sigue siendo utilizar los intervalos, ¿no? Ok. Hay unas funciones como exactas que lo que hacen es esto, ¿no? Entonces, yo diría... Imagínense que ustedes quieren ver la probabilidad de sacarse 7, ¿no? Entonces tendrían que hacer algo como de este estilo, ¿no? Y sacar los valores de Z asociados a eso. O sea, igual no está tan... Porque podríamos sacar también las probabilidades más asociadas, o sea, igual siempre tienen que hacer un pequeño intervalo, porque si ustedes quieren sacar, no hay manera de sacar una probabilidad exacta de un valor específico, ¿no? Porque es continua, ¿no? Completamente continua. Estamos suponiendo esta línea suave, ¿no? Entonces, en la medida que existe esa línea suave, no vamos a poder encontrar un valor específico. Entonces, hay una cosa también interesante que nosotros vamos a poder hacer. Si yo tomo esta de acá, nosotros vamos a poder encontrar también, ahorita yo tenía valores de X y encontraba probabilidades, pero también me pueden dar probabilidades y puedo encontrar valores de X. Entonces, para eso voy a necesitar despejar esto, ¿no? Entonces, esto que está dividiendo acá, puede pasar multiplicando acá, ¿no? Y esto que está restando acá, puede pasar sumando acá, ¿no? ¿Verdad? Entonces me queda aquí X. Y entonces me queda que X, y si ustedes quieren, entonces, por si les causa problema que esté de este lado, lo movemos para acá. Y si nosotros tenemos un valor de Z, y tenemos la desviación estándar y tenemos la media, podemos encontrar los valores asociados a X. Entonces, voy a poner esto por acá. Si yo digo, bueno, supónganse, ya pues vamos al receso y después ustedes se ponen a trabajar. Supóngase que hay una beca para el 10% superior. ¿Cuál será la nota mínima para obtenerla? Tan, tan, tan. Entonces, esto es lo que se llama la normal inversa, ¿no? Entonces, ustedes acá, yo tengo los valores, aquí me va a dar los valores de Z asociados a cierta probabilidad, y aquí ya tengo para una colita, para las dos colitas y para una cola derecha. En este caso, nosotros vamos a utilizar este de aquí abajo de la cola derecha, voy a decir el 10% superior, ¿no? Es un valor de Z de 1.28, ¿no? Entonces, la probabilidad de que el valor de Z asociado al 10% superior es 1.28, ¿sí? Lo voy a redondear para, no sé por qué esto está así de feo. Es 1.28. Entonces, el valor de X, yo que ya tengo aquí despejado, voy a decir, bueno, va a ser ese 1.28 por la desviación estándar, que es 1, más la media, que es 8, ¿no? Eso me va a dar
9.28. O sea que para obtener esa beca se tienen que sacar 9.28. Entonces, respuesta, el estudiante, la persona, se tiene que sacar más de 9.28, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama la distribución inversa. ¿Cómo lo hacemos en las otras calculadoras? Si ustedes se fijan, aquí habían dos calculadoras, la que habíamos estado usando y aquí hay otra que se llama inversa. Entonces, igual de nuevo acá, nosotros le vamos a poner ciertos parámetros y voy a decir, bueno, es 0.10 y es above, y aquí está en 1.28, ¿sí? Voy a lanzar una encuesta de si quedó claro cómo utilizar la distribución normal inversa. ¿Es lo mismo a la binomial inversa? Pregunta acá Adriana. Digamos, es la misma lógica, pero esta calculadora funciona mejor y sí nos va a dar, nosotros vamos a ver que nos va a dar valores más específicos que la binomial que solo nos daba uno muy específico. Porque nosotros vamos a, como ya tenemos las áreas y lo que nosotros vamos a ubicar es si el área está en la cola derecha o en la cola inferior y eso va a permitir que poder escoger cuál de los dos valores queremos, ¿no? Pero la lógica es la misma. Entonces nosotros vamos a tener distribuciones de probabilidad en las que yo alimento con valores de mi variable y me dan probabilidades. Y las distribuciones inversas, en general, yo tengo probabilidades y me da valores de mi variable, ¿no? Ahí me faltan 4 votitos y antes había un no en la parte anterior. Espero que haya quedado un poco más claro. ¿Dos votitos? Bueno, entonces vamos a tomar un receso. Vayan cambiándose los nombres para que los vayamos poniendo. Ahorita en su Google Classroom programé que a las 9:30 se publicara la actividad, que son 2 ejercicios, una de la binomial y uno de la normal, para que lo hagan en equipo en lo que acaban la clase, ¿sí? Yo creo que están como fáciles para hacer y que ustedes los pueden entregar así fácilmente. Pueden entregar un Excel, pueden entregar un Word, pueden entregar, de preferencia, por favor, pongan, si usaron esta calculadora, nos ponen un screenshot, o si, acuérdense de sacarle una copia a esta para que, porque este es el que todos usamos, ¿no? Listo. Entonces, Adriana, no sé si te contesté. Creo que sí, gracias. Listo. Entonces, voy a detener acá. Voy a dejar porque el resto es trabajo en grupo. Y nos vemos al rato.